Hola amigas de Meraki Gurumi. En el video de hoy les traigo el tutorial de Makima de Chaser Mom. Les recuerdo, la cabecita ya la tengo hecha. Les recuerdo que aquí en mi tutorial van a encontrar cómo realizar las cabecitas de mis amigurumis. Y les acerco para que vean cómo tienen que hacer el bordado. Si no tienen ojitos amarillos, pueden colocar los ojitos negros y el bordado blanco lo realizan con color amarillo. Vamos a comenzar con el bracito. La primera vuelta vamos a hacer en un anillo mágico 6 puntos bajos, en color piel, la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos en aumento 2 veces, la tercera vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos, terminamos la tercera vuelta, cerramos y cortamos el hilo ya que no lo vamos a utilizar. La cuarta vuelta la vamos a comenzar con color blanco, haciendo un punto deslizado en el pliego. Y hacemos 8 puntos bajos. De la vuelta 5 a la vuelta 10 vamos a hacer 8 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 10 y vamos a rellenar el bracito . En la vuelta número 11 doblamos por la mitad nuestro bracito y unimos con 4 puntos bajos. Vamos a comenzar las piernas. Vamos a comenzar con hilo negro. La primera vuelta en un anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos, terminamos los 6 puntos bajos y cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces, cuando cerramos la tercera vuelta, antes de comenzar la cuarta vuelta, vamos a cambiar al color marrón, haciendo en un punto deslizado con el color marrón sin cortar la hebra negra. Ahora vamos a hacer 18 puntos bajos por la hebra de atrás. En la vuelta número 6
Vamos a hacer 5 puntos bajos, 4 disminuciones y 5 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. Cerramos la vuelta número 7 y cortamos el hilo marrón. Pasamos para adentro. Vamos a continuar con el hilo negro en la vuelta número 8. De la vuelta 8 a la vuelta 12 vamos a hacer 12 puntos bajos con negro. Terminamos y nos va a quedar de esta manera. De las piernitas vamos a hacer 2 aquí, ya tengo hecha la otra. Doblamos por la mitad, colocando las piernitas como van a ir, y en la vuelta número 3 vamos a unir ambas piernas con 24 puntos bajos en total, haciendo 12 puntos bajos en cada pierna. Hacemos la mitad de la primera pierna y unimos con la mitad de atrás de la segunda pierna. Recuerden entonces que en la vuelta número 13 nos tienen que quedar un total de 24 puntos bajos con ambas piernas. Aquí cuando llegamos a la mitad vamos a hacer como que tejemos una disminución con el último punto de la pierna que venimos tejiendo y el primero de la que vamos a tejer. Entonces, haciendo esto nos va a quedar bien cerradito en piernas y no se nos va a hacer el agujero que a veces se hace en nuestros amigurumis. En la vuelta número 14 vamos a hacer 24 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 10 vamos a hacer 30 puntos bajos.
En la vuelta número 18 vamos a hacer tres puntos bajos, una disminución, 6 veces. En la vuelta número 19 y la vuelta número 20 vamos a hacer 24 puntos bajos, en la vuelta número 21 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. En la vuelta número 22 y la vuelta número 23 vamos a hacer 18 puntos bajos. En la vuelta número 23 vamos a unir los bracitos al cuerpo, ubicándolos en los costados. Si no sabemos cómo realizarlo, podemos coserlo también cuando terminamos el cuerpito. Terminamos la vuelta número 23 y dejamos hilo para coser al cuerpo. Así nos va quedando el cuerpito. Vamos a hacer lo que sería el cuellito de la camisa, haciendo una cadena de 23 puntos. A partir de la tercera cadena desde la aguja vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento en punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a hacer 14 medio puntos altos. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Un aumento en punto alto. En el siguiente punto un punto alto. 2 cadenas y unimos a la cadena final. Cerramos y dejamos hilo para coser a la muñeca. Vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a comenzar con el pelo. Con rojo vamos a tejer el pelo, haciendo la primera vuelta en un anillo mágico, 6 puntos bajos. Cerramos la primera vuelta. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos.
La tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. La cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento 5 veces y terminamos con un punto bajo. Ahora vamos a comenzar en la vuelta 4 con los mechones. Mechón 1 vamos a hacer 15 cadenas, y a partir de la segunda cadena desde la aguja vamos a hacer un punto bajo, 12 medio puntos altos y un punto bajo, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, pero en vez de seguir tejiendo de este lado del tejido vamos a girarlo y vamos a hacer el punto deslizado con el tejido girado. Del mechón número 2 al mechón número 8 vamos a hacer 6 cadenas y a partir de la segunda cadena desde la aguja vamos a hacer 5 puntos bajos. Y un punto deslizado en el siguiente punto. Seis cadenas, giramos a partir de la segunda cadena, 5 puntos bajos, y un punto deslizado en el siguiente. En el mechón número 9 vamos a hacer 15 cadenas, y a partir de la segunda cadena desde la aguja vamos a hacer un punto bajo, 12 medio puntos altos y un punto bajo. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Del mechón número 10 al mechón número 24 vamos a hacer 25 cadenas, y a partir de la segunda cadena desde la aguja vamos a hacer 24 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado
en el siguiente punto. Vamos a armar a nuestra máquina. Yo aquí ya tengo el cuerpito relleno. Vamos a coserlo a la cabeza. El cuerpito siempre lo coso por esta línea que nos queda. De cuando hacemos por la hebra de atrás. Después de que cosemos la cabecita, vamos a coser el cuellito. Hacemos un nudo. Después que terminamos de coser, el excedente de hilo lo vamos a esconder dentro del tejido. Vamos a colocar el pelo antes de poner los detalles del cinto y la corbata. Vamos a ir colocando los pelitos con alfileres a la altura de la oreja. Si nos queda con los alfileres, pues, que me faltó. ¿Qué me faltó? Vamos a coser el pelo de la cabeza. Primero cosemos esta parte de arriba para que no se nos mueva. Hacemos un nudito y ahora vamos a ir a los mechones. Los mechones, vamos a empezar por este costado y vamos a coserlo arriba de la oreja, así nos queda suelto, que si lo hacemos aquí abajo se nos va a dar esta formita y aquí nos va a quedar más suelto, más el estilo de máquina. Pongo así. Ahora vamos a coser los mechones todo a la altura de las orejas. Recuerden que los mechones de aquí al costado, por acá arriba nomás. Para que darle la forma. Ahora vamos a pasar al flequillo. El flequillo, bien por el bordecito, vamos a darles unas puntadas, no muy cerca del borde. Aquí hacemos un nudito y cortamos. Vamos a dejar ya hecho el nudo. Vamos a irnos para la parte de atrás.
y vamos a dividir en 3 grupos de 5 los mechones. Vamos a estirarlos. Así. Agarramos de aquí, tironeamos y ya nos quedan estirados y se nos va el fugo. Ahora dividimos así y vamos a empezar a hacer la trenza. Cuando terminamos de trenzar, vamos a coser para que no se nos desarme. Si quieren una trenza más larga, le agregan más puntos a la cadena que van del 10 a la cadena que va del mechón 10 al mechón 24. Y cortamos. Ahora vamos a pegar la corbata, está hecha con friselina negra. No. La corbata, el cinturón los hice con paño lenzi negro, recortándolo a su medida. Para lo que sería la hebilla del cinturón, vamos a agarrar y vamos a pintar, acá ya lo tengo hecho, un poquito de friselina blanca con esta pintura para tela que viene en fibrón plateado. Entonces pintamos y ya sabemos que vamos a hacer varios muñequitos o varios modelitos del mismo, ya sea de máquina o de Chainsaw Man. Nos va a quedar de esta manera y dejamos secar y recortamos. Si vamos a realizar varios, recomiendo hacer una tira larga y después vamos recortando y ya lo tenemos seco. Entonces vamos a pegar el cinturón, va a la unión de lo blanco con lo negro. Ponemos pegamento. Ahí cortamos el excedente. Vamos a cortar la hebillita.
En la villita, en esta máquina la hice con paño Lenzi pintado y en esta con frisolín. El paño Lenzi pintado también va a quedar de esta manera, lo pueden utilizar. Ustedes vean cuál les gusta o depende de lo que tengan en casa. Y así nos queda terminada nuestra máquina de Jason Man. Recuerden que aquí en mi canal van a encontrar a Jason Man y a Pochita. En unos próximos videos iré subiendo más personajes de la serie de Jason Man y otras series de anime que me gustan o que me aconsejan que realice los muñequitos. Si te gustó el video, darle like, suscríbete y comparte. Y te espero en mis nuevos proyectos.